Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche las elecciones en el Reino Unido, elecciones que tuvieron lugar hoy y todavía no conocemos el resultado. Nuestro hashtag numeral voto UK. Bienvenidos. El próximo primer ministro en caminar por esa puerta seré yo o Ed Miliband. Puede elegir una economía que crece, que crea trabajo, o puede optar por el caos económico de Ed Miliband. Es una elección entre los que piensan que esto es lo mejor para los británicos y los que pensamos que podemos hacerlo mucho mejor. No creo que sea suficientemente bueno que tengamos 700.000 personas con contratos 0 hora. Si ninguno de los grandes partidos gana la mayoría suficiente para gobernar, su formación trabajará para impedir que los Tories formen gobierno. Para discutir lo que sucedió en los últimos meses en la campaña electoral y para pensar, digamos, en el escenario que se aproxima para el Reino Unido. En el set, María Victoria Cristancho, subeditora de Portafolio, editora internacional del periódico y también corresponsal en Londres por varios años, ¿verdad? Toby Muse, periodista independiente, radicado aquí en Bogotá, desde donde cubre una buena parte de América del Sur. Has escrito para The Guardian, The Times. Y Stephen Grattan, que es cofundador de un periódico en inglés, el Bogotá Post, y profesor de la Universidad del Rosario. Bueno, muy bienvenidos a todos ustedes. Tenemos aquí a dos británicos que no votaron hoy. Acaban de confesar que no fueron a votar. Y yo creo que podemos empezar con la pregunta que todo el mundo se hace. Llegaron los dos candidatos principales, los dos partidos principales, conservadores por un lado, laboritas por otro, David Cameron y Ed Miliband, con un empate técnico. ¿Qué significa que haya habido una campaña electoral tan peleada para el Reino Unido? Hacía muchas décadas que no pasaba una cosa así. ¿Cuál es tu lectura, Stephen? Soy profesor de periodismo internacional. Sí. ¿Cuál es tu lectura del tema de la campaña, una campaña tan peleada? Sí, bueno, voy a dejar a Toby dar su opinión primero en este tema. Yo creo que se trata de mucha decepción en la población inglesa. Eso es que se nota. No hay mucha gente que quiere David Cameron ni Ed Miliband. Y yo creo que los dos partidos están como peleando en una manera bastante sucia, pero no hay mucho amor por los dos candidatos. Eso es como lo veo yo. O sea, ¿decepción? Decepción, sí. Lo que es interesante con estos comicios, a diferencia de otros, es que se introdujo un elemento y es hacer una campaña al estilo americano, al estilo de Estados Unidos, donde cada candidato se iba a presentar no tanto presentando fórmulas o propuestas relativamente serias, sino presentando personalidades. Vimos a David Cameron dándole leche a una ovejita y al otro comiendo perro calientes. Entonces eso le dio un elemento diferente, porque como decía Toby, el problema de Inglaterra y podría decirse que de Europa es el descontento con la clase política, y los jóvenes pues
sencillamente ya no creen en los partidos políticos tradicionales, como en el caso del laborismo o del Partido Conservador británico. Bueno, se dice que esta elección puede romper ese sistema de bipartidismo y medio, es decir, de los dos grandes partidos más uno en la mitad, conservadores, Tories, laboristas, y los liberales que se meten en la mitad, ese 2.5 bipartidism. Entonces, que eso se puede romper con esta elección. O sea, eso sí lo consideran que es así, que esta elección va a romper con eso, que el crecimiento de este partido de extrema derecha, independentistas, y del Partido Nacional Escocés va a terminar rompiendo ese sistema. Sí, Inglaterra ya está viviendo un sistema de como representación proporcional, pero sin este sistema de votos, ¿sí me entiende? O sea, ya tenemos muchos más partidos. O sea, si ven los resultados, hace como 30 años, 70-80% de las personas votaron por los dos partidos. Eran casi todos. Estos partidos pequeños no existían. Pero ya, como dice, hay como 5 o 6 partidos. Y yo creo que eso sigue en el futuro. De nuevo, la gente no encuentra las soluciones en el Partido Conservador ni el Partido Laborista. Y los tipos de los grupos también son muy interesantes, como UKIP, por ejemplo. Era un grupo que nunca hemos visto en la otra elección. Cuéntele, Steven, a los televidentes, bueno. ¿qué es el UKIP? El UKIP es un nuevo, es el Independent Party. Quieren salir de la Unión Europea y tienen unos políticos súper fuertes y controvertidos, ¿sí? Bueno, a mí me parece que obviamente el partido, el UKIP, que es un partido de extrema derecha, es que realmente va a obtener solamente 2 puestos en el Parlamento, pero más que el partido del UKIP, el que considero que puede tener un papel mucho más fuerte es el partido escocés nacionalista, sí, por varias razones. Por un lado, este partido va a conseguir 58, se dice que ya 58 de las 59 sillas que se esperaban o que se esperan de Escocia. Este partido fue el que propuso el año pasado y fue a referéndum independentista del Reino Unido, y ahora si se quiere, es la fuerza que dejó de ser el partido liberal, el liberal demócrata, que de pasar de tener 50 y tantos sillas va a quedarse con 10 nada más. En verdad, lo interesante es que el partido escocés va a convertirse en la tercera fuerza en el país, después de los conservadores y laboristas. Bueno, quizás deberíamos decir que hay una encuesta de boca de urna conducida por la BBC que da como resultado a David Cameron con 316 escaños. Luego a los laboristas con 239, ¿verdad? Correcto. Y 58 para el Partido Nacional Escocés, lo cual es una encuesta de boca de urna muy sorprendente, ¿no? Porque todas las encuestas anteriores mostraban que ninguno llegaba ni cerca a tener una victoria contundente. La última encuesta que vi decía 273-1 y 273. Sí, empate técnico a 35%. ¿Será que le creemos a esta encuesta? ¿Cuánto se demoran en los resultados en el Reino Unido, más o menos? ¿Cuánto se demoran los resultados? A las 3 en la mañana, ¿no? Sí. 3 de la mañana, hora de Colombia. Sí. ¿Durante este programa? Al final, sí, creo, sí. Bueno, les propongo que miremos, algunas de las propuestas que hicieron los candidatos durante esta campaña electoral. Miremos qué decían ellos.
No les pedimos que crean en previsiones, les pedimos que crean en la posibilidad de crear 1000 puestos de trabajo al año. Si seguimos nuestro plan de mantener los impuestos bajos para hacer del Reino Unido un lugar atractivo para invertir, si seguimos invirtiendo en formación profesional y haciendo grandes proyectos de infraestructura como Crossrail, podremos crear esos puestos de trabajo. David Cameron trató y no pudo defender una economía que está bloqueando a la mayoría de los trabajadores y deteriorando el Servicio Nacional de Salud. Lo que me he propuesto es lograr una recuperación que vaya más allá de la City de Londres y rescatar nuestro sistema sanitario basándome en el principio de que solo cuando los trabajadores están bien, el Reino Unido va bien. Si ninguno de los grandes partidos gana la mayoría suficiente para gobernar, su formación trabajará para impedir que los Tories formen gobierno. Bueno, hay dos temas como recurrentes en las campañas electorales británicas, ¿verdad? Uno es la disciplina fiscal y otro es la salud. Parece que el tema de la salud, como en Estados Unidos y como incluso aquí en Colombia, mueve corazones. ¿Hay algún partido que se haya salido del libreto? ¿Conservadores y laboristas? ¿Alguno se salió del libreto? Realmente no, pero de hecho diría que no solamente el tema fiscal, el tema de inmigración, que es algo que le preocupa mucho a los británicos, y el tercero es la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Esos fueron los principales temas. Esos fueron los principales. Y de una manera u otra, por supuesto, el partido KIP está en contra de la inmigración. Y un gran parte del Partido Conservador. El Partido Conservador también. El otro tema, que es el de inmigración, de alguna manera David Cameron logró introducir el tema de inmigración, porque hasta ahora era como un tabú, porque los británicos siempre han tenido una política de tolerancia y de inclusión, y cualquier extranjero que va al Reino Unido, lo digo por mi presencia allá, es bienvenido. Y por eso es que encontramos una inmigración que está en este momento alrededor de del 10% de la población británica, por lo menos, es extranjera. ¿10%? Sí. Y el problema es que con estos grupos es que no piensan en la gente que está viniendo en nuestros países, en nuestro país. Esta gente viene porque necesitan refugio, necesitan ayuda, y ese es el gran problema. No piensan en esta gente, solo quieren quitar la gente, quieren quitar a los inmigrantes. No puede ser así. Entonces, empecemos, digamos, los conservadores comenzaron con una campaña que señalaba que el Reino Unido había logrado crecer en un momento difícil de crisis económica global, ¿no? Y entonces lo que enfatizó David Cameron era, digamos, crecimos. ¿Qué le contestaba Miliband? Miliband decía que, bueno, primero el crecimiento fue bastante débil y se nota que en este año yo creo que el Reino Unido no crece mucho, si no estoy mal, pero 1%, yo creo que 1%, sí. Pero también ellos decían que los cortes que hacían el gobierno conservador, cortando el presupuesto, era demasiado. Y la verdad, ha sido mucho sufrimiento. Hay mucha gente votando por Labour hoy que son muy enojados, porque hemos tenido casos de como el welfare, no sé, como el seguro social, que lo han cortado, pero en maneras tremendas. Ahora, los conservadores dicen, hay que hacer eso para poner como la economía en orden, pero los de Labour dicen que ya no más, es demasiado los cortes. Ha sido un tema muy controversial. Bueno, en este momento vamos a ver si nos podemos conectar con David Hutchinson, que es un miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Británica.
David en este momento está en el Gun Club, están en medio de un homenaje que le está organizando la Cámara Colombo Británica al expresidente de Ecopetrol, a Javier Gutiérrez. Entonces, muy buenas noches, señor Hutchison. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, un gusto para mí. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es su evaluación de lo que ha sido la campaña electoral? ¿Qué ha tenido de especial esta campaña? Mejor dicho, si usted tuviera que usar una sola palabra para resumir esta campaña electoral, ¿qué palabra utilizaría? Continuidad o cambio. Y digamos, usted representa, digamos, intereses empresariales entre los dos países, entre Colombia y el Reino Unido. ¿Qué le conviene más al inversionista británico? ¿Con cuál de los dos lados ve que está el empresariado británico? Hay que decir las cosas como son, que los dos partidos más importantes en Inglaterra desde hace muchísimos años se han distinguido por ser los conservadores, el partido de las empresas, los empresarios, la producción, el negocio, la banca, el manejo de la economía, mientras el Partido Laborista es el sucesor del movimiento socialista de hace más de 100 años, que inventó el sistema de la salud gratuita nacional, de la ayuda a los desempleados, o sea, más hacia distribución, hacia la gente con más necesidad, mientras los conservadores dicen el país va mejor cuando la economía va mejor. Esas son las diferencias básicas y son y siempre serán. Pero entonces, si esas son las diferencias básicas, ¿dónde se ubica el sector privado, el sector empresarial con respecto a Europa? En tanto, digamos, los dos candidatos tenían diferentes propuestas tan diferentes con respecto a la Unión Europea. No sé si finalmente va a ser muy cierto, pero el Partido Laborista no tiene en sus rangos afiliados que tienen sensaciones muy violentas a favor o contra Europa, porque viven un poco en otro mundo, el mundo de ellos del trabajo, de la vida inglesa. Los empresarios, los miembros del Partido Conservador, por alguna razón misteriosa, incluyen una minoría que no les gusta ser sometidos a las reglas de la Unión Europea, lo que llamamos Bruselas. Entonces salen de Bruselas todo tipo de regla que se aplica en toda la Unión Europea, que chistosamente siempre se dice que las bananas no pueden tener curvas, tienen que ser derechas, y las papas tienen que ser perfectamente redondas, y el pan tiene que tener un contenido de trigo. Tanto la cerveza se tiene que hacer según la manera alemana, pero no según la manera que se hace en Inglaterra. Y eso es exagerando las diferencias, pero eso afecta el sentimiento de mucha gente, no solamente en la Gran Bretaña, pero también en Checoslovaquia o Barcelona, lo que sea, porque no nos dejan en paz hacer las cosas como siempre hemos hecho, porque nos gusta así en nuestro país, y al diablo con Bruselas. Bueno, digamos, esa queja uno la escucha de muchas capitales,
Pero, Sí. ¿y cómo lee usted, señor Hutchinson, esta irrupción del Partido Nacional Escocés en el panorama político? Pues la verdad, mi madre es escocesa, tengo sangre escocesa, tengo amigos que viven allá, me gusta ir, es digamos, un país al norte de la frontera con Inglaterra que tiene poca gente, mucha belleza y todo lo que quiere. Y en términos de, pues toda Europa, si uno va atrás 2000 años y si hoy uno mira, es una colección de grupos etnolingüísticas, hablando en términos más académicos, históricos. O sea, gente que tiene su raza y, más importante, su idioma. Así, un escocés siempre ha sido, y más o menos seguirá, es una persona cuyo idioma nativo no es el inglés. El inglés fue traído de Alemania después de que los romanos dejaron a Inglaterra. El escocés habla Gaelic, el inglés habla anglosajón, inglés. El escocés tiene pelo rojo y pecas y pone falda y todo. Entonces, políticamente, a mí me parece completamente lógico que tengan su partido que representa a ellos, que son distintos. Aunque el año pasado votaron por quedar dentro del Reino Unido, creo que en ese proceso de votar la gente dijeron, una cosa es formar parte del Reino Unido, como los catalanes en España quedan o no quedan en España. Tal vez que no, en el caso de los catalanes. Los escoceses dicen, somos distintos, pero vamos, o sea, 45% dijeron, y queremos ser un país distinto, pero cuando votan por sus diputados en esta elección, votan casi unánimemente. Todas las sillas en el Parlamento, menos una, van a ser del Partido Nacionalista Escocés. Es completamente... Sí, es nuevo, es algo nuevo, pero me parece muy sano. A mí me parece bueno. Y, digamos, todo apunta, o por lo menos las encuestas de boca de urna, que David Cameron ya podrá, digamos, obtener unos escaños que le permitirían crear un gobierno de coalición con cierta facilidad. O sea, esta encuesta de boca de urna contradice un poco digamos, lo que todo el mundo esperaba, un hung parliament ahora. Pero entonces, mi pregunta para usted sería, si David Cameron va a hacer ya su coalición con los liberales, ¿va a ser todo igual? ¿Todo seguirá igual o hará ajustes en su nuevo gobierno? No, ¿qué puedo decir yo? Pero pienso que hay una expresión a favor del gobierno hasta ayer que va a dar confianza a David Cameron y su equipo de que tiene el apoyo de los votantes. Entonces no va a haber muchos ajustes y cambios. Y desde luego, lo que ha pasado en las últimas horas es una sorpresa. Mis amigos en Inglaterra me han dicho hace unas horas que las encuestas hasta ayer indicaron, o sea, las contestaciones de los encuestados. Sí, pero cuando la gente fue a votar con su cabeza, dijeron, no podemos arriesgar un cambio porque le falta a Inglaterra salir de la crisis financiera que todo el mundo ha tenido y no hemos
salido. Entonces la gente no es boba. La gente dice, denles más tiempo para bajar el gasto público, para arreglar las finanzas públicas, reducir la deuda y poner el país en orden. Porque la verdad que la gente cree el mensaje de Cameron, que es la Gran Bretaña o el Reino Unido en estos años se ha distinguido en comparación con los países europeos por su desempeño económico, la tasa de cambio, el crecimiento, la inversión. Demuestra que nos va mejor que países vecinos como Francia, Italia, Grecia, etc. Entonces los ingleses al último momento dijeron, tiene razón el primer ministro, tenemos confianza en él, votemos por él. Bueno, muchísimas gracias, David Hutchinson, desde el Gun Club. Un gusto haberlo tenido por aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a la orden. Les pedimos que nos manden sus preguntas a @INTL y nos vamos a una primera pausa y ya volvemos.